Pues bien, las plantas de aquí, de la región, pueden servir para crear medicamentos. Yo no lo sé, la que sí lo sabe es una experta y los científicos y académicos le llaman biotecnologías de plantas medicinales. Me da mucho gusto de presentar a la doctora Alma Angélica del Villar Martínez, que pertenece al Instituto Politécnico Nacional del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Doctora, de verdad, muchas gracias por su tiempo y por sus conocimientos. Al contrario, yo estoy muy agradecida con ustedes por la invitación y con este maravilloso estado. A mí me fascina este lugar. Cuéntenos esto de las plantas medicinales, porque le escuchamos hace ratito. Sí, la importancia de las plantas medicinales radica justamente en todos los compuestos que almacenan. Entonces hablábamos de que podemos tener extractos de las plantas, sí. Pero, por ejemplo, un extracto puede ser un té, ¿no? Puede ser el condimento que ponemos en la comida, ¿no? Que puede tener algunas propiedades en la digestión, por ejemplo, el anís y todas las plantas aromáticas que usamos en la comida, puede servir también, o sea, tienen compuestos que tienen alguna actividad biológica, aparte de dar el sabor, ¿no? Entonces, todo ese sabor, el color, tiene que ver con los compuestos que acumula, ¿no? Entonces, todos esos compuestos se generan en las plantas en tejidos altamente especializados. ¿A qué me refiero? A que son hojas o raíces, tubérculos, flores, frutos. Tenemos el caso, por ejemplo, del jitomate, ¿no? De los tubérculos, del brócoli, de la col, que veíamos en otra presentación, en donde acumula compuestos que son benéficos para la salud. Entonces, esa actividad biológica está relacionada con esa infinidad de compuestos, ¿no?, que tienen las plantas. Esos compuestos también se sintetizan o se acumulan a partir del contacto con todo el medio ambiente, es decir, la cantidad de luz, la humedad, los nutrientes que hay en el suelo, inclusive la relación de patógenos, ¿no?, que activan rutas de biosíntesis, que producen metabolitos que pueden ser aprovechados por nosotros. Hablábamos de que es bien importante conocer cómo funciona la célula y cómo se pueden activar o reprimir genes que participan en rutas de biosíntesis que van a dar como producto final un compuesto químico que va a ser aprovechado, ¿no? Claro. Es importante conocer también esa cantidad de compuestos, la estructura química y qué procesos biotecnológicos vamos a aplicar para que puedan ser útiles, para que podamos usarlos en nuestro beneficio, ¿no? Y para esto tener al final formulaciones que puedan ser ofrecidas al público como píldoras, como jarabe o en cualquier presentación farmacéutica. Hablábamos de 3 modelos de estudio. Nosotros hablamos del cempasúchil, ¿no? ¿De la flor? De la flor del ¿Qué saca cempasúchil. usted de esa flor? ¿Qué tanto tiene esa flor? Sí. Bueno, pues hablamos. Aparte que es bella. Sí, además de que es hermosa. Y el aroma, ¿no? El aroma. Aunque no es mi presentación, no vaya como en ese orden, son cempasúchil, calancoeda egremontiana y romero, ¿no? Le voy a empezar a hablar del calancoe, ¿no? Que en la internet o en algunos trabajos de artículos publicados de grupos científicos, nos dicen que tiene muchas capacidades o compuestos químicos que pueden ser aprovechados, así como que reduce el envejecimiento, que es una cuestión importante. Entonces hay que consumir mucho calanco. Sí, pero eso se debe a las propiedades antioxidantes, ¿no? Ok. Algo que es bien importante es que tiene propiedades antitumorales. Anticancerígenas. Anticancerígenas, exactamente. Y que hay diferentes tipos de calanco. Entonces hay diferentes estudios en los que
son diferentes partes de la planta que ¿Qué se aprovecha? ¿La raíz, el tallo? la raíz, la hoja y la flor, ¿no? En este reporte que tenemos aquí, pues se habla de la planta completa, ¿no? O la raíz, ¿no? Y diferentes solventes van a extraer diferentes tipos de compuestos. De manera que en el cuadro que presentamos aquí tenemos la actividad citotóxica contra cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer de piel, cáncer cervical y cáncer de mama. En diferentes momentos se han hecho estudios serios con esa actividad biológica. De esta planta. Calancoeda egremontiana, sí. ¿Y esto cómo se hace? ¿Se sancocha o es todo un proceso? Sí, esa pregunta es bien interesante porque nosotros nos basamos en el conocimiento que tiene la gente, ¿no? En la medicina tradicional para definir cómo vamos a trabajarlo, ¿no? La gente normalmente lo usa como té o lo que le llaman agua de uso. Lo toman, pero utilizan la planta completa, o sea, la hoja y el tallo. En algunos estudios que hicimos nos dimos cuenta que es la raíz la que contiene una mayor actividad biológica. Es más citotóxica, quiere decir que es más efectiva para acabar con las células del cáncer. Entonces... Doctora, usted me está diciendo que la raíz de esta planta Calancoe ayuda a combatir el cáncer. Sí, sí. Todavía no lo hemos probado en pacientes, ¿no? Lo hemos probado algún tipo de Calancoe en ratones y ahí le probamos el efecto antiulcerogénico. Esa otra planta de Calancoe la gente la usa como ensalada o la pone en sus jugos para que... Que no está mal tomarla. No. Ajá, y tiene muy buen efecto en el sistema gastrointestinal, en úlceras de estómago, y actualmente estamos haciendo un estudio aprobando los extractos de plantas en líneas celulares de cáncer de colon temprano. Entonces, para atacar esa parte en etapas iniciales. Tempranas iniciales, ok. Entonces, eso es, con Calancoe probamos extractos de flor y de raíz y vimos que la raíz tiene el mejor efecto, como le decía. Hicimos uso de una herramienta biotecnológica que se llama obtención de raíces transformadas mediante infección con Agrobacterium. Entonces, en la imagen podemos ver las raíces con diferentes vellosidades, ¿no? La morfología de las raíces es diferente porque cada raíz es única. Cada raíz es única mediante ese proceso de transformación. O sea, cada raíz es única. Que tenemos in vitro. Cada raíz que tenemos in vitro es única, no la podemos generar de nueva cuenta, porque en el proceso de la infección por la bacteria infecta una célula y de esa célula vamos a conseguir una sola raíz. Entonces, para que el evento de transformación se repita en esa misma dirección, pues es casi imposible, o es imposible. Entonces, una raíz es única. Y entonces hemos tenido raíces que son muy útiles. Hicimos el análisis químico y tenemos que cada línea celular produce diferente perfil químico, o sea, son diferentes cada raíz es un individuo prácticamente. Y hasta aquí con Calancoe. Hemos probado en ratones, para cáncer de colon, y en España se hicieron algunos ensayos con células de Alzheimer. Entonces también tiene alguna participación en el cerebro para evitar esa situación. Es una planta bien interesante, la verdad. Y esos estudios que hemos hecho... Pues hay que cosecharla, los productores podrían cosecharla. Es una planta muy noble porque además en algunos lugares se vuelve una plaga. Tiene una manera de reproducción increíble, pero es súper efectiva, súper útil en esta parte de la situación medicinal, ¿no? Del uso de plantas medicinales. Con relación al romero, ¿no? Que hemos que no solo huele trabajado. Bien. No, o sea, aceites. Sí, es maravilloso. Esos aceites tienen una actividad impresionante para la calvicie, por ejemplo.
se supone que ¿Y qué tengo que favorece. hacer? ¿No me la pongo? De hecho existen shampoos, ¿no? Ajá. Pero lo más, yo digo que lo más útil es lo más cercano a lo natural. Y entonces tenemos que hay gente que pone un extracto en su shampoo, por ejemplo, Ajá. ¿no? Pone el romero y pone otros cosas y ese shampoo, además de que huele rico, pues tiene un efecto. Hay personas que hacen un extracto, ¿no? Es como un té, ¿no? Claro. Y lo ponen en un aspersor y se lo ponen así. Y sí he visto gente que le crece, le nace más cabello. Pues hay que recurrir. Adoptarlo. Hay que adoptar ese método. Entonces aquí nosotros lo que hicimos fue el cultivo in vitro de las células. Eso es, tenemos a partir de un fragmento de planta, tenemos una masa de células. Y entonces hicimos un tamizaje de células y obtuvimos 3 líneas, una verde con amarillo, la otra amarilla y la otra blanca. Y sorpresivamente yo no pensaba que la blanca pudiera tener una importancia bien, ¿no? en el perfil químico, y al final las células me demostraron que las blancas son las que tienen Del romero. compuestos del romero, que tienen los compuestos que están relacionados con la actividad biológica de algunas enfermedades. ¿Cómo qué enfermedades? El romero, bueno, pues en esta... Aparte que la calvicie, ¿para qué es enfermedades? importante, claro. Básicamente sobre el cáncer también, ¿no? Imagínese. Y eso hemos probado en líneas celulares, ¿no? El romero lo usamos en líneas celulares de colon. Y la línea blanca fue la que tuvo la mejor actividad biológica. ¿Cómo se extrae? ¿Qué se hace? ¿Cómo Okay. En este trabajo tuvimos una colaboración con investigadores de España, en donde se utilizaron métodos de extracción muy específicos, como esta extracción de líquidos presurizados, ¿no? Y nosotros lo que usamos es solo las infusiones, ¿no? Claro que lo que ellos hacen es una extracción más eficiente y tuvimos ese efecto. Uh-huh. Y debido a la coloración hicimos también la determinación de pigmentos. Y como era de esperarse, la línea blanca no produjo pigmentos de ninguna naturaleza, hasta donde pudimos observarlo. Y ahora nos vamos con la estrella color, ¿no? Yo decía, a propósito de las festividades, que en esta zona del país como que no es muy popular la flor de muerto. Sí se conoce, pero no solamente es importante por el hecho de que... La película Coco hizo su parte. No, sí. Pero además de que es una planta súper atractiva, ¿no? Y que justamente sobre esta temporada del año que se producen ese tipo de plantas. Usted ve más hacia el centro del país los campos así anaranjados o amarillos porque la flor crece y algunas plantas parecidas a ella pues son silvestres y así en el campo se ve increíblemente de color muy, muy interesante. Aquí tenemos nuestras floraciones para las abejas no, de color amarillo. Pero es que es una historia bien diferente, ¿no? Ver, la miel que ustedes producen de plantas bien particulares, el sabor es diferente. No, ustedes tienen aquí un paraíso. Y bueno, la flor de cempasúchil contiene principalmente luteína, que es un pigmento muy interesante porque está asociado con este tipo de uso en la medicina tradicional. Dependiendo de la cantidad de luteína, tenemos diferente intensidad del color. Entonces, hemos hecho ensayos sobre líneas de cáncer de útero, ¿no? Células Gila. Jamás me imaginaría que el cempasúchil, una flor para la muerte, sea para la vida. Mire qué bonita frase. Y además sea para el cáncer cervicouterino. El útero. Sí. Okay. Entonces, ahí lo que pudimos ver es de que los
los extractos de las flores generan la muerte programada de las células del cáncer. En primera instancia. Tenemos que hacer más estudios para conocer cuáles son los mecanismos de acción, pero principalmente está asociado a la capacidad antioxidante de los pigmentos. Es una situación muy interesante. Les comentaba que la estructura química son hasta 40 átomos de carbono, ¿no? Podemos hablar de moléculas que son muy pequeñitas, pero esta es muy grande, es un terpeno que tiene hasta 40 átomos de carbono. Y entonces eso hace que se genere un salto, ¿no? Una liberación de energía por el movimiento de los electrones en la molécula. Y está muy interesante esta parte. Pero bueno, pudimos ver que la actividad biológica está asociada a esa actividad antioxidante, protege a las células del cérvix y que genera la muerte celular programada. Esta parte de las células en que se programan para morir y no son células que pasan a un proceso en el que generan inflamación, generan dolor y fiebre, ¿no? La muerte celular programada es un proceso controlado que no genera más conflicto, ¿no? Que inclusive ocurre en organismos sanos, ¿no? Porque hay células que tienen un periodo de vida y que es un proceso natural, digamos, ¿no? Entonces esto es importante. Ahora, la importancia de los carotenoides es el color es bien importante. Yo comentaba que anaranjados, amarillos. Sí, en ese tono de coloraciones. Yo comentaba, si tenemos una mermelada de sabor fresa y nos la dan azul, como que uno siente, aunque sea la mermelada de fresa, no nos sabe a fresa, ¿no? Y ponía el ejemplo del café, ¿no? Si nos dan una taza de café y es verde. Y es verde, o es un té, ¿no? Y uno prueba la situación pensando que es café, ¿no? Y lo prueba y no sabe a café, no sabe horrible, sin identificar cuál es el sabor, porque nuestro cerebro asocia. Ya está, ¿no?, programado. Sí, para el sabor. Entonces, eso es importante, el color en los alimentos como aditivo, y que son importantes en la salud porque estas moléculas, ¿no?, de ese tamaño son precursores de la vitamina A y son los que protegen sobre la mácula del ojo, ¿no? Y que la piel. Cuando la gente va a la playa y esto, normalmente algunas personas tienden a tomar jugos, ¿no?, concentrados en carotenoides, porque son pigmentos que se acumulan en zonas grasositas, ¿no?, debajo de la piel. Guay, a mí en muchas zonas. No. aunque la gente esté flaquita debajo de la piel, tiene grasita. Entonces ahí es donde se acumulan esos pigmentos y son una barrera de protección, de manera que producen un bronceado espectacular y que protegen, además evitan que el daño haga cambios en las células y evitan con esta actividad el cáncer de piel. Entonces es una planta maravillosa. Los pigmentos de esta naturaleza son bien interesantes. A raíz de esos estudios, nosotros nos dimos a la tarea de generar un medio de cultivo en donde podemos micropropagar esta planta. Entonces, lo que hicimos fue diseñar un medio de cultivo que nos permita obtener plantas, muchas plantas a partir de un fragmento muy pequeño de la planta. Y así obtuvimos plántulas in vitro y lo que tuvimos como reconocimiento, sometimos esto al INPI y nos asignaron la patente en junio de este año. Entonces, la verdad es que yo sí me puse muy feliz. Y con esas plantas in vitro, ¿qué se puede hacer? Maravillas. O sea, podemos generar plantas, muchas plantas a partir de una fracción de planta muy pequeño. Podemos tener plantas en muchos momentos, podemos generar cultivos celulares como callos y tener los metabolitos en cualquier momento. Comentaba que el taxol, ¿no?, se genera por cultivo in vitro. ¿Qué es el taxol? El taxol es un compuesto químico que básicamente ataca diferentes tipos de cáncer de manera indiscriminada. Cuando uno se somete a un tratamiento por cáncer, usted casi que cada quimioterapia lleva a la persona a un estado
físico muy cansado, ¿no? Desgastado. Y entonces el Taxol es uno de los agentes El cempasúchil lo tiene. anticancerígenos. El cempasúchil tiene los compuestos que son antioxidantes, pero no tienen la misma fuerza que el Taxol, ¿no? Los mecanismos de acción son diferentes. Pero pues se trata de buscar a partir de las plantas medicinales compuestos como los carotenoides, como otros compuestos que tengan una actividad que actúen sobre ese tipo de enfermedades y que nos den una mejor calidad de vida, ¿no? Que podamos librar esas enfermedades sin tanto padecimiento, digamos, aunque es bien complicado porque pues cada compuesto está específico para actuar en un punto determinado y lo que queremos es que actúe sobre el crecimiento de las células, ¿no? Que no se generen esos tumores. Yo tengo una anécdota que no tiene pues tal vez nada de científico o muy poco. Tengo una amiga que tenía un perrito, ¿no? Y que el perrito estaba desahuciado, le daban 3 meses de vida. Entonces yo le dije, dale la raíz de calancoe, ¿no? El extracto, se lo preparé y se lo llevé. Y entonces, no sé si me lo crea, pero yo lo viví. El perrito de mi amiga vivió 4 años más. O sea, el tumor sí estuvo en un estado de latencia, le creció otro tumor después, pero ya era demasiado tarde. Después de 3 meses, haberle dado 4 años de vida sin complicaciones, fue una maravilla. Entonces yo confío mucho en estos trabajos en los que pues tienen repercusiones importantes. Entonces, hablando, perdón, me regreso otra vez al cempasúchil, tenemos que se está promoviendo el consumo, ¿no? De esta planta lo menos procesado que sea posible. Y entonces, ¿cuál es la manera? Pues integrarlo en los alimentos. ¿Y cómo? Se han diseñado recetas de cocina que son bien ingeniosas. Tenemos sopas, helado, atole, mermelada, pan, ¿no? Yo estaba leyendo que ¿Se puede hacer té? Al pan de muerto le ponen la flor, los pétalos de las flores, y entonces debe quedar muy rico. Yo no lo he probado, pero es una manera de consumirlo, ¿no? Y además se genera un ambiente que va en la misma dirección de las celebraciones, ¿no? Que bueno, estas plantas solo se producen en esta temporada del año, pero los pigmentos permanecen, aún cuando la flor está seca. Entonces podemos colectar toda la flor que sea posible y tener una reserva para todo lo que resta del año. Se puede hacer té, ¿no? Té también, claro que sí, té, helado. A mí me pareció que el helado es una idea muy buena, porque yo cuando vi la imagen dije, no, este helado sí se antoja, ¿no? Y en algunas comidas echarlo. En algunas comidas, también en ensaladas, ¿no sabe? Ensaladas también. Con y flores, todo tiene, yo decía que siempre este tipo de pigmentos debería combinarse con un poco de aceite, ¿no? Para que la digestión sea mejor, para que la extracción y la absorción sea mejor y sea aprovechado por el organismo. Entonces, algo que me llamó mucho la atención fue buscar cuánto cuesta, ¿no? Cuánto cuesta una frasco con cápsulas de luteína pura, y hasta 1,600 pesos en ocasiones, combinado con otro tipo de suplementos, y eso es muy interesante. O sea, si podemos consumirlo, comerlo regularmente y de una fuente natural, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante, ¿no? Los beneficios, esa actividad antioxidante que hemos mencionado, que puede evitarnos padecer cierto tipo de enfermedades, pero como decían algunas otras ponentes, tenemos que irlo consumiendo de manera ordenada y siempre pues asociado con un plan de ejercicio regular, y bueno, pues solamente así podemos mejorar un poco el estilo de vida y la calidad de vida, ¿no? Y bueno, las recomendaciones, ¿no? Yo siempre he pensado que las plantas medicinales deben ser bien respetables. Hay gente que pide permiso para cortar un fruto o pide perdón porque algo pasó, ¿no? Entonces creo que de la misma manera hay que ser responsable con la manera en que uno consume, ¿no? Mencionaba que hay algunos tés que se acostumbra a dar a bebés y que definitivamente el organismo de un adulto no va a responder de igual manera que el organismo de un bebé, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas situaciones. Y mujeres embarazadas. Y mujeres embarazadas, definitivamente. Justamente pues porque llevan un producto que puede ser dañado
por ingerir remedios caseros que no son malos, ¿no? Pero sí deberíamos tener mucho cuidado y obedecer a ese rescate de tradiciones de una manera muy respetuosa. De verdad quedé maravillado. Yo le agradezco mucho, me da mucho gusto. Yo diría que si viviera usted acá hace 600 años en la península, fue una sacerdotisa por tanto conocimiento. Ya se me puso chinita la piel. La verdad es que a mí me apasiona mi trabajo. Tengo 30 años trabajando para el instituto y soy feliz en mi trabajo, ¿no? El trato con los estudiantes y la verdad es que sí, me encanta el trabajo. Le voy a pasar algunas de mis publicaciones para que usted se dé cuenta de lo que yo he presentado aquí y que la verdad es que es increíble el conocimiento, el contacto con la gente que tiene el conocimiento, y Mérida es un paraíso, déjeme decirle, ¿no? Esa diversidad, se antoja trabajar, me encanta el cultivo in vitro y yo pondría en cultivo in vitro todas las plantas del mundo. Pues doctora, gracias por sus conocimientos. No, al contrario. Y a ustedes gracias por acompañarnos. Muchas gracias.